Daniel, ¿cómo te va? Hola Carlos, un saludo para vos y para la mesa, Gracias. a los Gracias. muchachos que están ahí acompañándote. Gracias, acá estamos con Marcos y con Ricardo. Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, adiós, gracias. Bueno, se nos hizo un poco extensa la charla con Daniel Padilla sobre mutilaciones, pero estuvo muy interesante, Bueno, sí, es un tema controvertido, así que da para mucho. muy interesante. Muchas cosas que él investigó en sus 20 años de mutilaciones que no sabía o que él pudo haber descubierto, ¿no? Así que bueno, vamos a lo nuestro. A ver, Está bien, ¿con está qué bien, está empezamos? bien. Nosotros tenemos el grupo Hemisferios, que hace muchos años que yo me acerqué al grupo Hemisferios y me abrieron la puerta. Y con ellos hemos hecho muchas investigaciones por varias partes del país. Pero ahora tenemos un grupito que se llama CIP, CIP, que significa contacto e interacción por medio de la percepción. Sí. ¿Cómo manejamos la percepción? Con el péndulo. El péndulo. Que ustedes me preguntaban la otra vez que tenían que ver los ovnis con el péndulo. Bueno, ahora le doy la palabra a Daniel para que cuente más o menos cuál es el experimento que hicimos y que estamos realizando ahora también para próximas salidas de investigación del fenómeno. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a en tratar de definitiva es resumirlo. la conexión. No, pero eso te lo dejo decir ahora. Bueno, voy a tratar de resumir mucho Sí, del, sí. del enorme trabajo que hemos hecho y que venimos haciendo. Hay que aclarar a la gente cuando uno escucha el péndulo, bueno, piensa que somos un grupo de contactados o cosas así. Nosotros somos investigadores de campo, ¿no? Y desde hace muchos años, ya cuando comenzamos por el 85 y el 86 aproximadamente, nos hemos dedicado justamente a la tarea de ir donde aparecen los ovnis, hacer encuestas a la gente, bueno, hacer las mediciones clásicas que se hacen, tratar de obtener alguna evidencia, una precisión concreta sobre lo que se vio, lo que sucedió. Y bueno, ese fue nuestro camino siempre, ¿no? La investigación de campo, incluso la más pura y dura, ¿no? Sin connotaciones místicas ni de contactismo. Pero con los años tuvimos oportunidad de explorar mucho, nos dimos cuenta que en la encuesta surgía justamente lo que nosotros llamamos la faz perceptiva, o sea, aquella parte de los testimonios y de las evidencias en cuanto al suceso en sí, donde los testigos afirman haber tenido una comunicación, afirman reconocer que detrás del fenómeno que han vivido, de la experiencia extraordinaria que han vivido, hay una inteligencia y que esa inteligencia ha sido capaz de contactarse de la siguiente manera, sabiendo qué pensaban, sabiendo qué cosas iban a hacer, respondiendo incluso a algunas preguntas, que no que convierten a esta parte del caso, a esta parte de las experiencias, en un enigma que no puede ser explicado sino a través de una faz perceptiva. O sea, la inteligencia detrás del fenómeno es capaz lisa y llanamente de leer nuestra mente y de reaccionar a nuestros pensamientos, inclusive en un juego muy amplio de estímulos, de ida y vuelta. Ayer, contábamos por otro medio el caso de los cazadores, que tuvieron la experiencia ahí en La Pampa, un caso extraordinario que, bueno, Vales lo conoce muy bien, pero que en una parte, uno de los testigos andando en camioneta, se da cuenta que el ovni está haciendo cosas que ellos piensan, que se adelantan, que está jugando con ellos de alguna manera, y decide contactarse. Entonces se hace una serie de preguntas hasta que, como no tenía respuesta, dice, si ustedes me entienden, por ejemplo, dice, bueno, los estaban iluminando con una luz verde, dice, si ustedes me entienden, cambien a un color rojo anaranjado. Y de pronto el ovni emite una luz enorme de color rojo.
Y bueno, un par de preguntas de este tipo las hacen y tienen respuesta. Y esto se ve en muchísimos casos. Entonces, si la inteligencia es perceptiva, si conoce perfectamente la actividad de los testigos, incluso está la presunción que siempre estamos analizando, que el contacto es una puesta en escena, es un escenario armado para llevar al testigo a una vivencia determinada, que incluso puede anteceder la experiencia misma y continuar a través de su pensamiento después de la experiencia física, digamos así, visual. Entonces, por mucho tiempo pensamos en esa faz perceptiva y esta inteligencia, obviamente, que pretendía contactarse con los testigos porque por alguna razón repiten esta mecánica, repiten este concepto, repiten esa especie de protocolo desconocido por el cual los testigos terminan con la certeza de que están siendo observados. Dijimos, bueno, hay que profundizar esta faz. ¿Por qué? Porque es la faz del contacto, es la que nos demuestra no solo que hay una inteligencia, porque uno puede suponer que, bueno, un objeto con apariencia de nave, una cosa similar, tiene que estar tripulada de alguna manera o conducida, pero la manifestación propia de la inteligencia se daba justamente a través del contacto con los testigos y de las cosas que los testigos decían que la inteligencia hacía, ¿no? Y bueno, un día se nos ocurrió empezar a consultar, a ver el tema de la radiestesia, bajo la premisa de que las experiencias vividas eran de alguna manera preparadas, antecedidas, programadas, que no eran hechos casuales, no eran hechos fortuitos, no eran encuentros fortuitos por la complejidad misma de las experiencias. Y un día decidimos, bueno, vamos a probar con un péndulo guiado por un radiestesista que trabajaba para empresas petroleras ahí cerca de Córdoba, en Córdoba mejor dicho, cerca de la localidad de Los Gigantes, que nos hizo una experiencia, bueno, no puedo contar porque si no vamos a terminar más, pero nos guió hacia un lugar para comprobar si el método funcionaba, y resulta que funcionó de maravilla porque fuimos a un lugar donde recientemente una familia entera había tenido experiencias y sumaban experiencias con luces extrañas ahí por la zona, y nos marcó un punto geográfico determinado que nos dejó asombrados por la precisión, ¿no? Y por la cantidad de casos que ahí se pudieron encontrar. Ahora bien, nosotros lo preparamos para hacer un experimento. Recuerdo, miren, del año que les estoy hablando, en 1994, venía la Semana Santa y decidimos hacer un experimento. Estaba parte del viejo grupo Hemisferios, Carlos Ingaramo, Paco Martínez, Rosy, bueno, algunas chicas que nos acompañaban que eran amigas y demás, y previamente a decir, bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos practicar? Hicimos un mapa de un lugar cercano al que podíamos acceder por un fin de semana corto, que era la zona de Punta Indio, Magdalena, Atalaya, esa parte del Río de la Plata. Y bueno, hicimos un experimento de 4 personas, con el péndulo, aprendiendo a manejarlo, para ver dónde. A ver, esta era la pregunta, porque la pregunta es importante. ¿Dónde nos invitaban a observar o a tener una experiencia de carácter grupal, ¿no es cierto? Bueno, voy a resumir el resultado. Dio entre Punta Piedras y Pipinas, 2 puntos que prácticamente eran el mismo día, que era el día sábado de la Semana Santa de 1994, a las 11:35 horas, con precisión. Y bueno, entonces nosotros fuimos por el fin de semana, nos preparamos, llegamos a Atalaya, que estábamos cerca porque teníamos algún conocido que nos podía alojar. Fuimos a reconocer el terreno donde supuestamente nos habían invitado, y que era en Punta Piedras, el punto más cercano, y bueno, teníamos que sortear algunos alambrados, alguna dificultad había, pero como fuimos de día pudimos
llegar a la noche y sortearlo tranquilo. Casi llegamos a la hora, porque entre charla y charla, imagínense un asado prolongado y demás, nos fuimos a este lugar. Y bueno, mientras yo montaba la cámara, por el que tenía la cámara de fotos, hacia el río, porque uno piensa, porque tiene esas cosas en la cabeza de que tienen que aparecer por el río, de pronto un amigo se da vuelta y nos señala, empieza a gritar, nos señala que hay un punto luminoso que había crecido como si fuese una estrella de primera magnitud, un poco más intensa, había aparecido más o menos a 15 grados en el horizonte. La observamos, no tenía ningún movimiento, no había estado allí previamente cuando hicimos el recorrido visual. Cuando llegamos se notaba que era algo que estaba ahí, que había aparecido. No sabíamos si era un avión, no se movía, la observamos con prismático, tenía muchos colores, por lo menos descomponía colores, había un poco de humedad en el ambiente, hay que decirlo, y a los 30, 40 segundos aparece al lado de esta primera estrella, primera luminosidad, otra de las mismas características pero de menor magnitud. Pero eran dos cosas sobresalientes en el cielo a esa altura, si a 10, 15 grados en el horizonte aproximadamente, y las observamos con prismáticos, y de pronto una se apaga, pero como si se absorbiera, como si se achicara lentamente, como si fuese un foco en el cielo que se apagaba, y miramos con prismáticos, no había nubes, no había nada que hubiese ocultado esa luz, y a los segundos sucede lo mismo con la otra luz. Nosotros quedamos, por supuesto, en la intriga de qué había sido, si esto había sido lo que habíamos programado o podíamos esperar otra cosa. Bueno, no sucedió nada. Al otro día nos volvimos a la capital, a Buenos Aires, y teníamos un amigo, que no puedo decir el nombre, por supuesto, que trabajaba en la Torre de Ezeiza, y que llama a un integrante del grupo y le dice, ¿se enteraron? Dice, apareció un avión, observó un ovni, el piloto observó un ovni. Resulta que la cuestión había sido esta, que un avión de Aerolíneas Argentinas, viniendo a esa hora, 11:30, 11:35 aproximadamente, empezando las maniobras de aterrizaje, saliendo de Uruguay ya para Ezeiza, llama a Torre de Control diciendo que hay 2 tránsitos aéreos desconocidos. Entonces en Torre de Control le dice, mirá, para el lado al fondo de La Plata. Después nosotros salíamos las marcaciones y justamente da para el lado de Punta Indios y de Pipinas, desde la posición donde estaba el avión en ese momento. Y entonces el piloto llama a la torre y le dice, tengo que reportar 2 tránsitos desconocidos. Entonces le responden de la torre, no, mirá, acá en el radar no aparece nada. Puede ser que estén a baja altura y sean aviones fantasmas. Fantasmas se les llamaba, por lo menos en aquel tiempo, a las avionetas que se sospechaba pertenecían al narcotráfico. Entonces el piloto le dice, mira, yo estoy observando bien y eso no son 2 avionetas. Ahí hay 2 ovnis, dice el piloto. Entonces dice, pero no aparecen en el radar. Dice, bueno, yo lo estoy viendo en este momento, le dice el piloto. Entonces dice, de la torre me recordaba ahí, me encuentro cercano y dice, bueno, ¿querés reportar un ovni? Y el tipo dice, no, porque voy a tener muchos quilombos, pero yo sé lo que estoy viendo. Y esa conversación, si bien no se publicó nunca, no llegó a las manos de nadie, llegó a nosotros con precisión porque justamente este muchacho había estado en el momento en que reportaban el ovni, que es justamente lo que nosotros exactamente habíamos visto a la misma hora que fuimos convocados con el péndulo. Para nosotros fue una gran sorpresa porque ante la experiencia del piloto, que sabe que son avionetas, que sabe que la Luna, Júpiter, esas cosas ya están por sabidas, con cientos de horas de vuelo nocturno, sabe reconocer perfectamente, y justamente las luces habían aparecido entre los 2 puntos que habíamos marcado con el péndulo, que era desde Punta Piedras hasta Pipinas. Estas luces habían aparecido justamente desde Pipinas, y que es la dirección que marcó el piloto desde su posición mientras hacía el aterrizaje.
Bueno, quedamos sorprendidos por el dato del piloto, no por la naturaleza extremadamente fuera de lo común de lo que habíamos visto, pero obviamente había habido un reporte de alguna manera de ovnis y eso nos entusiasmó para continuar. Y bueno, durante el año 94, 95 y 96 hicimos pruebas de péndulo con carácter predictivo y les puedo asegurar que los resultados son sorprendentes. Con los años, bueno, por la situación económica y todas las cosas que sucedieron, nuestro grupo medio se desarmó, murió un compañero, bueno, pero a partir de la pandemia el año pasado hemos retomado las actividades. Daniel. Sí. Disculpame que te interrumpa. Perdóname que yo soy larguero, ¿viste? Bueno, acepto el comentario. Yo no tengo mucha experiencia, seguramente igual que muchos oyentes. Sí. ¿Vos nos podés describir someramente cómo es un péndulo y cómo funciona, como para tener una idea? Mira, péndulo es cualquier cosa justamente que haga el trabajo de un péndulo, o sea, que se mueva, que sea lo suficientemente agudo en la punta, que sea lo suficientemente liviano y tenga una determinada extensión, cosa de que yo lo pueda manejar, lo pueda sentir con la mano, y el péndulo se pueda mover con facilidad ante la pregunta que yo hago. ¿Por qué? Porque en realidad no es el péndulo el que se mueve. El péndulo reacciona a una señal muscular. Nosotros creemos que la señal perceptiva llega a nuestro cerebro y produce un impulso involuntario dentro del subconsciente que hace que un grupo de músculos determinados, como explican en cierto sentido también la radiestesia, se muevan por esa señal. ¿Y tiene que ser metálico o puede ser no, un puede vegetal, ser cualquier por ejemplo? cosa. Puede ser un cristal, puede ser una piedra, siempre que tenga una punta, ¿no? Una terminal aguda, para justamente en el momento que se mueve tener una precisión dónde está señalando. Sobre todo para nosotros que trabajábamos con mapas precisos del Instituto Geográfico Militar para hacer todas estas marcaciones y nos dieran una precisión geográfica ordenada, ¿no? Porque en un mapa el giro de un péndulo pueden ser 100 kilómetros. Sí. Entonces tenemos que esperar que el péndulo se mueva y se detenga sobre el punto que está señalando, y ahí más o menos tenemos esa precisión. Y este método nos ha funcionado muy, muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es un péndulo y ¿qué persona lo puede manipular? Cualquiera, absolutamente cualquiera. ¿Y qué tipo de preguntas le hago? Bueno, el péndulo está hecho para hacer preguntas del tipo binario, por sí o por no, por un lugar o por otro, siempre está la respuesta positiva o la respuesta negativa. Nosotros preguntábamos, teniendo por ejemplo el mapa, teníamos una grilla de días y teníamos una grilla de horarios. Generalmente en el año 94, después de esa experiencia, hicimos un ejercicio que se antecedía 3 meses a la fecha de inicio de la operación, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros empezábamos en abril para empezar en agosto, la recorrido, la averiguación, y los almanaques señalaban agosto, septiembre y octubre, ¿no? Como probabilidades. Pero lo empezábamos tiempo antes, o sea que tenía de forma determinante un carácter predictivo. La pregunta siempre tiene que ser muy sencilla para no complicarnos la vida. Primero, lo importante para el péndulo, pero en realidad es para la percepción en general, sí, es saber a quién le preguntamos. Ahí está. ¿Entendés? Es una pregunta importante porque estamos hablando de un contexto donde se maneja una inteligencia, pero nosotros no podemos pensar en la inteligencia como si fuesen enanitos grises, pleyadianos, monstruos del espacio, lo variopinto que la ciencia ficción pinta o la mística crea, los seres espirituales, de luz. No, hablamos de la conciencia que está detrás de los ovnis, que sea incorpórea esa figura, pero que demuestre cierta universalidad, justamente para no desviarnos del objeto, ¿no?
Porque ya te digo, si yo pienso y me pongo en la cabeza que son pleyadianos, y si no existen, no va a haber respuesta, o la respuesta va a ser equivocada, o va a estar mal inducida. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Cómo es la inteligencia detrás de los ovnis? No lo sabemos con certeza, sí sabemos que es una inteligencia, de carácter universal, altamente perceptiva, que reconoce todos los aspectos humanos y va más allá de cualquier antropomorfización que hagamos de los extraterrestres. Inteligencia no humana, como dijo claro, recién la Daniel inteligencia Padilla. humana, nosotros en ese momento, ya hace 25 años, empezamos a hablar de que había que contactarse con la inteligencia no humana, para que la gente no cayera en modelos equivocados sobre la naturaleza de los extraterrestres. No importa que se vean en el campo de trabajo. Nosotros tenemos necesidad de ubicar la inteligencia. Y una vez que sentimos que tenemos el objeto definido, la inteligencia definida, el concepto definido de esa inteligencia, ahí preguntamos, ¿dónde? ¿Dónde van a aparecer? ¿Dónde se van a manifestar? Pero si vos le preguntás... ¿Y cuándo se van a manifestar? Pero si vos le preguntás dónde, ¿cómo sería la respuesta binaria, por sí o por no? No sería... No, justamente nosotros, claro, me falta describir todo el proceso. Sí. Trabajamos sobre un mapa, es decir, bueno, abarcamos esta región, siempre nosotros trabajamos sobre mapas amplios, sí, para no caer en la fácil de decir voy a ver si aparecen al frente de mi casa, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, agarrábamos la provincia, en la primera experimentación, agarramos parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur de Uruguay, inclusive un pedacito de Santa Fe. Hicimos un círculo de 300 y pico de kilómetros, y sobre ese margen de 300 y pico de kilómetros, ahí empezamos a utilizar el péndulo. Cuando nosotros empezamos el ejercicio, la técnica que utilizamos, es que primero nosotros tenemos que reconocer el péndulo. Yo siempre recomendaba, ténganlo 2 o 3 días encima, acostúmbrense a tocarlo. ¿Por qué? Porque para el trabajo perceptivo la mente y el cerebro se tienen que acostumbrar, que es lo mismo que decir que cuando me compro un auto nuevo, un auto más grande, yo tengo que adaptar mi cerebro a conducir un auto más grande, y tengo un periodo de adaptación, de relación con el auto, que me va a permitir terminar de manejarlo bien, porque lo reconozco y lo incorporo a las coordenadas que mi cerebro puede reconocer. Daniel. Sí. Perdóname que te interrumpa. Sí. Bueno, a ver, hasta ahí yo estoy. Ahora, sí, vos, ¿cómo definís o cómo te situás frente al péndulo para entender que una respuesta es positiva o es negativa? Bueno, por el giro. ¿Cómo? O por el giro del péndulo. Por eso es bueno, algo yo que está... voy recorriendo, yo pongo el péndulo en una parte del mapa y después voy recorriendo el mapa, sí, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, eso según como me maneje, como me sienta más cómodo, sí, y donde siento el impulso de marcar, el péndulo va a comenzar a moverse solo. Hay gente que lo hizo por primera vez y no creía que el péndulo se movía solo, porque no... es un movimiento inconsciente, pero aparenta que el péndulo se mueve solo, y ahí donde se siente el impulso, ahí hay que marcar un punto. Después terminar de recorrer el mapa, nosotros generalmente ponemos un límite de puntos para que no sea, no haya 20 puntos por cada persona, pero al recorrido del mapa se siente, pero bien claramente el impulso donde tenemos que, si estamos bien enfocados en lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Y después sobre cada punto averiguamos el día y si se da la hora. Eso es un trabajo importante. El péndulo es una etapa del trabajo perceptivo. ¿Por qué utilizamos péndulo? Porque el péndulo no hay que rezar, no hay que concentrarse demasiado, simplemente hay que enfocarse en lo que uno pregunta. No tenemos ninguna postura mística, religiosa, no hay que rezar, no hay que hacer nada, porque el péndulo es aséptico. Fundamentalmente el péndulo se lo relaciona con los objetos físicos, con las personas, y dan, como digo, las respuestas binarias. Por eso
con el péndulo no hay que hacer nada. Distinto sería si yo te dijera manejar la Ouija. Vos tenés que tener un nivel de creencias y de aceptación de la Ouija como para hacer una práctica. Sí. En cambio, el péndulo es aséptico y esto permite que se puedan obviar todo tipo de interferencias y de pensamientos previos o de creer que yo me estoy contactando con la Virgen o con Dios o lo que fuera. Esto es al margen de las creencias. Estamos hablando de una hipótesis, de una teoría sacada de la casuística ovni-fría, ¿no? Que el procedimiento sorprenda, sí sorprende, pero también sorprende que hasta el momento no se haya observado justamente en la casuística esa parte tan fundamental que significa el evento perceptivo que sucede junto con la aparición, con la interrelación que tiene el fenómeno con el hombre común. Y en este caso, el método del péndulo, ¿ustedes lo utilizan por sobre otros métodos que fueron descartando o es porque es un método, digamos, que le brinda con bajo costo, digamos, obtener ciertas respuestas que uno está buscando? El péndulo en sí, hay otros métodos como radiofrecuencias y demás que son más complicados de utilizar. El péndulo es muy sencillo, es muy práctico, se convierte en un instrumento personal. ¿Y es fiable? ¿Te parece lo más mira, fiable? yo te puedo decir que los resultados nos demuestran un grado de éxito muy alto. Nosotros en un gran experimento con 25 personas hemos tenido casi un 60% de confirmación de la presencia de esos objetos en determinados puntos de un gran mapa que hicimos en el centro-sur de Argentina. Esto fue el año pasado, Carlos Vales lo conoce porque ha participado, inclusive hemos trabajado con péndulo en un viaje que hicimos a principios de este año, donde es increíble. Yo te puedo decir que hice muchas llamadas siguiendo justamente las pistas de las marcas que había hecho la gente. Generalmente llamábamos a la policía porque nos tocaron pueblos muy alejados, muy a la distancia, poco numerosos, con dificultades de comunicación porque a veces no había teléfono, a veces no había internet, y cada vez que nos comunicábamos con la policía, que era uno de los lugares clásicos para hacer alguna pregunta sobre si había sucedido algo, y cuando el policía te decía, sí, eso sucedió, sí, acá una señora o un tipo que venía en camión, o acá nomás apareció, y te juro que te emociona, ¿no? Uh-huh. Porque vos decís, como una persona 2 meses antes, un mes antes, sabía que en esta región inhóspita, desconocida del país, iba a suceder algo relacionado con los ovnis, y sin embargo eso se fue multiplicando, y te puedo asegurar que es sorprendente. En otros lugares no hubo respuesta, en algunos lugares no hubo respuesta, bueno, porque en algunos lugares se reían, ¿no? Ante la pregunta si había aparecido algo, pero eso es muy común, no determina que no sucedió, pero tampoco que sucedió, así que los tomábamos como neutros o negativos, porque nosotros teníamos la consigna, hay que llamar por lo menos 3 veces, en 3 días distintos, si llamábamos a los policías por los cambios de guardia, porque uno nos decía que no, el otro se reía y el tercero confirmaba. Así que son técnicas para hacer un relevamiento telefónico. Y bueno, las cosas salieron a la luz y eso nos llevó a que este método que nos señaló lugares nos permitiera tener experiencias a nosotros con fenómenos extraños que aparecieron en los lugares que habían marcado el péndulo. Me interesa saber de qué o cómo está formado el péndulo que están utilizando ustedes. No, el péndulo nosotros dejamos que la gente lo elija a placer. Tiene que tener comodidad. Puede construirlo la persona con una cadenita, con una piedra que se adapte, por supuesto, con un cristal, con una aguja, con un elemento agudo que tenga determinado peso, y con la longitud más o menos necesaria, y no hace falta comprar un péndulo, el péndulo lo hace uno, porque en realidad el péndulo no es mágico, no es el que responde, digamos así, no es el que tiene el poder de responder, sino otro mecanismo que es, como te decía, que es la señal que llega a nuestro cerebro inconscientemente y produce un movimiento a través de los músculos del brazo y de la mano. Ahora que lo comentás,
recuerdo que hay como una costumbre. No vas a poner una tira de 2 kilos porque no vas a curar nunca y te va a romper la mano. No sé si alguna vez lo viste, pero muchas veces las embarazadas y los familiares utilizan una cadenita para saber si es varón o mujer. Sí, y te digo que yo lo hice mucho antes de hacer estas cosas y a mí me dio siempre resultado, ¿eh? Así que obviamente se maneja la percepción sobre hechos, a ver, que pertenecen al espacio físico, ¿no? No es una adivinanza, no es un milagro, no es nada extraño, nada más que hay que reconocer, sí, que es lo extraordinario, que la percepción está funcionando y sobre todo, que el objeto o a la inteligencia a la que le hacemos la pregunta responde. Responde, y eso es un grado primario de comunicación. La respuesta en muchos sentidos es contundente, y hay que tomarlo en cuenta porque este análisis sale, como te digo, de la investigación cruda, de cómo se presentan los objetos en el terreno de trabajo, así sea un campesino, así le haya sucedido un piloto que estaba en un avión, así le haya sucedido a la policía, siempre estos elementos están presentes y siempre con la afirmación, porque se termina convirtiendo en afirmación, que esa luz, que ese aparato, que esa cosa que estaba frente a ellos, sabía que ellos estaban, porque respondieron en consecuencia. Esto ténganlo en cuenta porque sí es parte de la casuística, esto sucede permanentemente, y mientras más intensos, duraderos y grandes sean los casos, mayor es la comunicación y mayores evidencias testimoniales dejan. Daniel, ¿podés contarle en los minutos que nos quedan el experimento anterior que hicimos, que ustedes fueron 2 veces a Cerro Policía, a Río Negro, porque lo habíamos marcado en el mapa, y qué pasó allí? Bueno, el Cerro Policía, como dice Carlitos, había sido marcado en la provincia de Río Negro, que fue una región donde se marcaron muchos puntos y hubo muchísimos resultados positivos. Pero particularmente en esa zona, prácticamente con día y hora, tuvimos referencia, llamando allí al pueblo, de que había sucedido un encuentro, que después lo logramos dar con el testigo, que una luz por un camino que se llama del Barrial, cerca del Cerro Policía, que es un cerro que está ahí obviamente, y el pueblo también se llama Cerro Policía, vieron una luz que se venía por un camino angosto vecinal, que prácticamente desvió un auto y un camión, incluso creo que le dejó una marca, pero nunca pudimos dar con el vehículo, pero fue un caso intenso. Entonces, por alguna razón, los que operaron sobre ese cerro, digo, sobre la zona, tenían una percepción extraña de que algo podía suceder. Y bueno, nosotros fuimos, voy a contar lo de Cerro Policía, fuimos 2 veces y nos paramos, fuimos a ese camino esa noche, la primera noche, y justo cruza un paisano, un hombre joven y otro viejo, que ahí nos decían, sí, por acá aparecen las luces, ustedes tienen que esperar, porque aparecen aproximadamente a las 12 de la noche y terminan de aparecer a las 2 de la mañana aproximadamente. Cuando se enteró que estábamos buscando ovnis, pero nosotros le dijimos, en realidad estamos buscando luces, y él dijo, la luz mala, dice, ustedes están locos, dice. Y bueno, nos dijo, bueno, pero si ustedes están buscando la luz mala, quédense tranquilos que la luz mala los va a encontrar a ustedes. Bueno, esperamos a las 12, apareció una señal luminosa en el camino, más o menos 200 metros, pensamos que era una camioneta, duró un par de minutos, no tuvimos tiempo de hacer fotografías ni nada, pero era un destello bastante intenso que estaba en el camino, donde había sucedido esta experiencia que les contaba del año 2020, y bueno, 1:05 aproximadamente, 1:15, si mal no recuerdo, empieza a aparecer otra vez el destello. Bueno, ahí nos posicionamos en una tranquera que había en el camino, y empezamos a observar. Estábamos con Esteban Lincheri, que forma parte del grupo, y Andrés Segovia, que también forma parte del grupo,
comenzamos a ver las luces con prismáticos, para determinar si eran camionetas o no. No había ninguna camioneta, las luces eran luces que empezaron a moverse de un costado al otro del camino, subían, bajaban, cambiaban de posición, nos permitió fotografiarlo, las fotografías están al alcance de cualquiera que nos la pida, y la experiencia duró entre 20 y 25 minutos, lo que es una enormidad de tiempo. Y estuvimos viendo que eran luces rastreras, o sea, sobre el suelo, no es que era una luz que volaba arriba. En las fotografías, aunque sean de noche, eso se nota perfectamente, y tuvieron una conducta errática, casi un juego hicieron frente a nosotros, y las pudimos ver perfectamente. Volvimos al mes y medio, 2 meses, ahora ya me pierdo, hace poco, relativamente en julio, estuvimos ahí otra vez, ya con la intención, que es con un láser que nos prestó Carlitos Vales. Dijimos, bueno, esta segunda vez vamos a tratar de tener interacción, ¿no? Habíamos tenido una interacción ahí al sur de Villa Regina, donde aparecieron luces que al hablarles, las luces se ensancharon, fue algo maravilloso, prácticamente estallaron, se volvieron a concentrar y desaparecieron 2 veces. Eso fue algo extraordinario. Y aquí en Cerro Policía, la noche que estuvimos, donde sucedió todo, pero lamentablemente había una detección de microondas en el lugar que parece que afectó las cámaras y demás, porque se nos gastó totalmente la batería de la videocámara y de la cámara fotográfica, así que no pudimos hacer registros, salvo algunas fotos posteriores con celular que pudimos sí sacar. Y bueno, apareció una luz, primero, la resumo muy rápido, aparece una luz, después aparece otra luz encima de esa luz, y después una tercera luz. Yo estaba desesperado porque no podía sacarle fotos. Vuelve a bajar la intensidad, se convierte en una sola luz, vuelve a aparecer, y cuando la vemos con prismáticos, esa luz en realidad no era un foco luminoso, sino parecía un líquido luminoso, que se estiraba, se dividía, volvía a unirse con la luz que estaba abajo ya en el suelo. No podemos determinar la distancia, pero no era muy lejos, y bueno, dije, bueno, ya que no podemos fotografiar ni nada, saqué el láser de Vale y traté de apuntarle. Cuando trataba de apuntarle, Esteban Lincheri estaba observando con prismáticos y me dice, mira, la luz del láser se transparenta con el objeto, la luz que estábamos viendo. O sea, como que estaba detrás y las luces dejaban ver las del láser. Pero no le podía dar, hasta que de pronto le apunté bien, se ve en ese momento, y pasó algo extraordinario. 2 luces que había se transformaron en 3. Y cuando aparecieron estas 3 en fila hacia arriba, no horizontalmente, como una torre, apareció una segunda torre. Y después de aparecer una segunda torre, apareció una tercera torre de luces, que tiraban como flashes de fotografía. Fue algo increíble, duró muy poco, pero fue algo tremendo, porque justamente como nos había sucedido al sur de Villa Regina, fue en el momento que fue apuntada con el láser. Eso es interacción, porque no pudieron pasarnos, porque en realidad nos pasó 4 veces durante el mismo viaje, y no podemos negar lo que nos sucedió, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a volver en septiembre, y bueno, vamos a seguir con la escalada, a ver si es posible, sobre lugares señalados justamente por el péndulo. Bueno, muy bien. Quiere decir que el péndulo, en los momentos y en las formas que lo hemos usado, tuvo un alto porcentaje de acierto. Sí, sin lugar a dudas. Sin contar en lo de Roque Pérez, que eso también fue... Sí, en el año 94 con el péndulo, de alguna manera quienes marcaron el lugar, que era Roque Pérez, predijeron una oleada ovni, que tuvo en 4 o 5 meses hasta 100 testimonios, 100 observaciones.
fue algo extraordinario, y ahí se llegó con el péndulo 10 días antes de comenzar la oleada de Roque Pérez. Bueno, vos estás bien imbuido del tema, Carlos. Sí. Tu testimonio es... No, huelgan las yo palabras. quería que lo cuentes vos, porque lo contás mejor. Lo contás mejor que yo, porque y después fuimos con el canal de Infinito a Roque Pérez, que hicieron un programa sobre lo que nosotros habíamos investigado ahí en Roque Pérez. Exactamente. Bueno, te puedo decir que hubo casos impresionantes, objetos de apariencia metálica que se han visto 4 horas en un campo, por ejemplo, para decir, todo eso concentrado en una zona geográfica muy limitada, la que nosotros llamábamos en esa época zonas ventana, zonas donde empieza a concurrir el fenómeno y es intenso durante algunos meses, que es lo que pasó en Roque Pérez, y ahí llegamos por el péndulo. Nadie podía saber qué iba a suceder, no había ningún indicio, ningún rastro, ni siquiera antecedentes que pudieran develar que algo de esa naturaleza extraordinaria iba a suceder. Y llegamos con el péndulo que marcaron 2. El que más cercano estuvo fue Paco Martínez, sí, que más o menos anduvo por los días y que nos permitió llegar, según la fecha, 10 días antes aproximadamente de que comenzara la oleada, con un caso específico. Y tuvimos, digo, la experiencia, ¿no? A veces digo tanta suerte, que a determinados pobladores les dijimos, viendo ese proceso, miren, puede llegar a pasar a un caso que sea como una ventana hacia muchas otras experiencias que van a suceder. Dicho y hecho, nos llamaron por teléfono y nos dijeron exactamente esto, pasó lo que ustedes dijeron, pero no por adivinos, sino porque estábamos trabajando sobre un método predictivo que tiene su propia lógica, sus propios métodos, sus propios conceptos de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahora nos quedamos sin tiempo, ¿no? para después hablar mucho. Vino la oleada en Roque Pérez, pero bueno, sí, te agradecemos, se nos hicieron las 10, se pasó rápido el programa con estas 2 entrevistas muy interesantes, y bueno, te llamaremos otro día para seguir contando. Pero totalmente, cuando ustedes quieran, y bueno, en cuanto volvamos del viaje también contaremos novedades. ¿Cómo no? Si se reitera esta seguidilla. Así es. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a vos y a la gente de la mesa. Gracias. Daniel, muchas gracias, un gusto haberte escuchado, aprendimos bastante acerca del péndulo. Bueno, gracias a ustedes.